grabaré, listo. A esto le llamamos aceleración centrípeta, ¿bien? Ahora, esta aceleración centrípeta tiene una fórmula o ecuación para poder ser hallada. En este caso, si recordamos esto, es directamente algo sencillo. Es solamente decir la velocidad tangencial o lineal sobre el radio. Pero esta velocidad tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Listo? Esta fórmula es la que normalmente se usa para poder hallar esa aceleración que es centrípeta en este caso. ¿Bien? Pero a esto se puede transformar de cierta manera. ¿Cómo? Si nosotros nos acordamos, en este caso, cuando estábamos avanzando la parte de movimiento circular, nos tenemos que acordar, ¿qué cosa? Que la velocidad lineal o tangencial era igual también, tenía una fórmula relacionando la velocidad angular con el radio, ¿verdad? Y eso era nada más que la velocidad angular multiplicado por el radio. Esto lo sabemos por el movimiento circular que hemos llevado ya en cinemática. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Esta velocidad tangencial, que es lineal, lo puedo reemplazar directamente acá, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Vamos a hacer con verde igual, que la aceleración centrípeta va a ser igual, y así va, velocidad tangencial, ¿verdad? Y eso es velocidad angular multiplicado por el radio, entonces yo reemplazo eso. Velocidad angular multiplicado por el radio. Y como dice al cuadrado, pues todo esto tiene que estar al cuadrado, ¿verdad? Dividido entre el radio. ¿Listo? Ahora, ¿qué me va a quedar aquí? Si ponemos esto, aceleración centrípeta es igual. Este cuadrado afecta a los dos. Velocidad angular se va a volver al cuadrado y el radio también se va a volver al cuadrado, ¿sí? Como hay un radio abajo y aquí, como está el cuadrado, se supondría que hay dos radios, ese cuadradito, digamos, del radio que está aquí, se iría con el radio que está aquí abajo. Y solamente me quedaría esto. Y la velocidad angular que sigue va a estar al cuadrado por esto. Y como uno de los radios se ha ido de aquí arriba, solamente se queda multiplicado por el radio. Y en este caso, esto tiene que estar al cuadrado. Me estoy olvidando eso. ¿Sí? Entonces, esta es otra fórmula que nos va a servir para poder hallar eso. ¿Sí? En este caso, para poder hallar esto que se llama la aceleración angular, mejor dicho, perdón, la aceleración centrípeta, usamos estas dos fórmulas, dependiendo de los datos que tengamos, si tenemos velocidad tangencial o lineal, o si manejamos velocidad angular. ¿Listo? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Les digo que hablen. Si tienen dudas, díganme nomás, no me hago problema en volver a repasar. La idea es que comprendamos esto, ¿sí? Entonces, desde aquí directamente ya entendemos que de aquí nos pueden dar ejercicios solamente aplicando aceleración centrípeta. Nos pueden preguntar cuál es el valor de la aceleración centrípeta de un objeto que va con movimiento circular, sabiendo que su velocidad es tanto, si el radio de la circunferencia es tanto. Y nosotros reemplazamos los datos ahí. Y con la aceleración centrípeta, aquí con movimiento angular sucede lo mismo. Nos van a dar el movimiento, mejor dicho, la velocidad angular y el radio, digamos. Y con eso, pues, trasladamos los datos directamente. Muy bien. Ahora, no solamente vamos a trabajar con esto cuando vamos a tener movimiento circular, sino también vamos a hacer otras cosas. En este caso, si vemos aquí, y esto tenemos que analizar directamente por dinámica. Sabemos que la dinámica está basada en la fuerza. La fuerza es la que causa todo movimiento, ¿cierto? Pero analizando obviamente la fuerza, en este caso su fórmula es fuerza igual masa por aceleración, ¿cierto? Ahora, en todo caso, el movimiento que se genera por acción de una fuerza siempre es una aceleración, ¿sí? Un movimiento acelerado. ¿Listo? Entonces, aquí también tenemos que analizar algo, que esta aceleración, o sea, si hay un movimiento acelerado, si hay una aceleración aquí, tiene que ser causante, o bueno, a causa de una fuerza. Entonces, como sé que aquí hay una aceleración, entonces, si hay una aceleración, sí o sí tiene que haber una fuerza, ¿verdad? Entonces, tengo que analizar esto también, que en todo caso, ya no solamente vamos a trabajar con aceleración centrípeta, sino vamos a trabajar con una fuerza, ¿sí? Que obviamente va a ser igual a la masa por aceleración, pero en este caso la aceleración, ¿cuál sería? Obviamente la aceleración centrípeta, ¿sí? Pero ahora, como estoy trabajando con aceleración centrípeta, la fuerza ya no es la normal que conocemos, también es la fuerza centrípeta, como ¿listo? Eso es directamente la fuerza que se halla a este lado. Si nosotros lo graficamos, siempre vea igual hacia el centro. Y esa es la fuerza centrípeta. O sea, la fuerza que mantiene al objeto en un eje circular nada más.
¿Listo? Esa es directamente esta fuerza. Ahora aquí, obviamente, podemos reemplazar cada uno de los datos. Por ejemplo, esta aceleración que tengo, obviamente, como es velocidad lineal al cuadrado, estito, puedo reemplazarlo acá, porque es igual a aceleración centrípeta. O en todo caso, esto también de aquí lo puedo reemplazar ahí, ¿sí? Y así, obviamente, la fórmula va a ir cambiando. ¿Listo? Ahora, dentro de lo que vamos a ver aquí, o mejor, antes, hasta aquí se entendió, ¿verdad? Todos estamos bien, todos entendieron. ¿Quién no entendió? ¿Una pregunta? Nadie, creo. Ya. Entonces, aquí vamos a ver directamente un pequeño tal vez ejemplo de cómo más o menos se ve esto de los movimientos. En este caso, fíjense que aquí tengo, no sé, una cucarachita y está yendo, digamos, todo el dato en sentido este, que se llama con movimiento circular. Su trayectoria se ve claramente acá, ¿sí? Y ahora, esto es lo que necesito que entiendan. Esta flecha que está en verde es la velocidad. Y esa velocidad siempre es tangencial al sentido de movimiento que está yendo el insecto en este caso. ¿Listo? Y ahora, esta flecha que está acá, obviamente aquí dice aceleración. Eso es lo que hace que se esté más o menos, bueno, lo que hace que mantenga ese movimiento circular. ¿Por qué? Porque si no hubiera esta aceleración, ¿qué sucedería? Pues esa atracción, mejor dicho, no la atracción más o menos hacia el centro, ya no existiría. ¿Y qué pasaría con el insecto? Pues ya no directamente quedaría en movimiento circular, sino directamente iría lineal, perdería esa fuerza, y al perder esa fuerza solamente iría en línea recta nada más. ¿Bien? Esa parte se entendió, ¿verdad? Es como decir directamente cuando un objeto o cuando una persona hagas un, no sé, una cuerdita y tiene una pesita al final. Lo hacemos girar, girar, girar todo el rato. Obviamente tienen velocidad, bueno, digo, movimiento circular, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo corto la cuerda? Pues obviamente el objeto va a salir volando, ¿cierto? Entonces la cuerda actúa como directamente una fuerza, que en este caso sería la fuerza centrípeta, que hace que se mantenga con movimiento circular. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí todo entendido, ¿verdad? Los conceptos son básicos y así de sencillos. Es muy corto la teoría. Nos tenemos que ir a ejercicios. ¿Todo entendido? Perfecto. Ahora sí, Sí, vamos. profe. Muy bien, muy bien. Ahora sí, olvidándonos de todo esto, haremos unos ejercicios que van a estar interesantes. Ta, 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 ta. Esto se va. ¡Ay! Mucho. Chan, 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 chan. Ya. Este vamos a ver primero. Leen todos, ¿verdad? Ya. El que no pueda leer el ejercicio me dice, así lo agrando un poco más. Ya. ¿Qué dice el ejercicio? Un cuerpo de 10 kilogramos gira en una trayectoria circunferencial con una velocidad angular de 2. Ah, ¿y este ZAD qué significa? Radio. Radio. No, muchachos, no, 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 no. Radiales. Cerca, Radiales. cerca. Radiales. Radianes, con N se dice, ¿ya? Radianes. El radian es directamente una medida de lo que hemos visto en movimiento circular y en cinemática, ¿sí? En sí, digamos, para los que no se acuerden, haremos un pequeño repaso rapidito. Les dije que tenemos, digamos, una velocidad angular, que es, digamos, lo mismo que la velocidad lineal, que están, obviamente son velocidades, pero en velocidad lineal, si recordamos, normalmente siempre lo medíamos en metros por segundo, kilómetros por hora y así. Esas son nuestras unidades que manejábamos, ¿verdad? Pero cuando manejamos en movimiento angular esa velocidad, o sea, velocidad angular, esto que es metros, o sea, el desplazamiento que con lo que se está moviendo, ya cambia y cambia a radianes. Y se pone así. Y como es velocidad, obviamente siempre tiene que estar con una escala de tiempo. Radianes por segundo. Y así se mediría. En aceleración, pues es lo mismo. En este caso, si mido, digamos, la aceleración angular, va a ser igual radianes. Pero ¿qué diferencia había con la velocidad? Que el tiempo que está aquí abajo, o sea, según los radianes por segundo, tiene que ser elevado al cuadrado, ¿verdad? Estos radianes son directamente la unidad de desplazamiento que hay en movimiento circular, que va más enlazado con los ángulos. ¿Sí? Si yo tengo, digamos así, rapidito, te pasaremos esto. Si yo tengo un círculo, y en este caso de aquí quiero trazar, no sé, dos líneas acá, de aberturas. Y digo que un objeto ha partido desde este punto. Pondremos otro color. Aquí, desde este punto. Y ha llegado hasta este otro punto, ¿verdad? En este caso, ¿cuánto desplazamiento o cuánto se ha desplazado? ¿Yo qué tendré que hacer? Pues medir
ese desplazamiento que ha tenido. Y se puede medir de dos cosas, eso tenemos que entender. En movimiento circular lo podemos medir de la manera lineal, o sea, midiendo todo este bordecito. Y me va a dar, digamos, no sé, unos 2 metros, dependiendo. ¿Sí? O también lo podemos hacer de la manera angular, que en este caso es medir los ángulos más o menos, y este va a ser el desplazamiento angular. Pero ya no lo medimos solamente en ángulos, lo medimos en radianes. Ese es el punto. La relación que hay del ángulo con el radio que tiene. Este radio que tiene de acá. ¿Sí? Espero que les haya servido para acordarnos porque tenemos que continuar con esto. ¿Listo? Hasta esta parte se ha entendido, ¿ve? O mejor dicho, se han acordado, ¿verdad? Espero que sí. Sí, sí. Listo. Tenemos que acordarnos esa parte. Ay, sigo oyendo como sea. Listo. Muy bien. Ahora sí, leeremos con calma. ¿Qué hemos dicho? Que un cuerpo de 10 kilogramos gira en una trayectoria circunferencial con una velocidad angular de 2 radianes por segundo. O sea, como es radianes por segundo, ya nos está diciendo velocidad angular, como dice ahí, ¿sí? ¿Qué nos está preguntando? Hallemos la aceleración centrípeta sabiendo que el radio de giro es de 2 metros de longitud. ¿Listo? Ahora sí, empecemos a resolver. Para esto, normalmente siempre sacamos los datos y sacaremos nuestros datos, ¿no? Es lo más lógico que podemos hacer, porque si de aquí partimos, es mejor para saber qué es lo que tenemos y qué no tenemos, ¿sí? Para saber qué hay y qué no hay para poder hallar el ejercicio. Ahí. En este caso, ya vamos a poner directamente aquí nuestros datitos. Leeremos un cuerpo de 10 kilogramos. ¿Qué dato es ese, chicos? Masa. Perfecto, así de sencillo, masa. Todo lo que es kilogramos, gramos, libras, toneladas, todo eso, así solito es masa. Entonces yo le pongo masa. Igual a cuánto? Ajá, es igual a 10 kilogramos. Estoy escribiendo un poco mal. Ya, ¿qué dice después? Gira en una trayectoria circunferencial, o sea, obviamente ya es movimiento circular, con una velocidad angular de 2 radianes por segundo. En este caso, partimos y decimos que es velocidad angular. Entonces, ¿cómo representamos la velocidad angular? Con esta W más o menos. ¿Listo? Si así quieren ver. Ya, ahora eso es 2 radianes por segundo. Ya. Ahora, ¿qué dice después? Hallemos la aceleración centrípeta sabiendo que el radio de giro es de 2 metros de longitud. En este caso, ¿qué nos están preguntando? Hallemos la aceleración centrípeta. Entonces yo me anoto eso, que la aceleración centrípeta es lo que yo necesito hallar, ¿verdad? ¿Qué nos dice después? Sabiendo que el radio de giro es de 2 metros de longitud. Entonces me están dando aquí el radio también. Y yo me anoto, el radio es igual a 2 metros. Muy bien. Aquí, ¿alguien tiene un problema en sacar estos datos? Nadie. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora, obviamente nos tenemos que enfocar en lo que tenemos que hallar. Eso siempre tiene que estar aquí. Siempre nos enfocamos en lo que tenemos que hallar. Y nos acordamos de las fórmulas que tengan esto para poder ser hallado. En este caso teníamos las fórmulas de la aceleración centrípeta, ¿verdad? Y eso va a estar acá. La aceleración centrípeta teníamos dos fórmulas, que quede claro. La aceleración centrípeta era igual a esto, ¿no ve? Velocidad tangencial, esto, al cuadrado, dividido entre el radio. Y ahora analizaremos esto. Tengo todo para poder hallar esta aceleración centrípeta. Necesito para esto la velocidad tangencial o lineal, como le llamamos. ¿Tengo? No hay en mis datos. Entonces, chao, esto no sirve. El radio, sí hay el radio, pero me falta la velocidad, ¿cierto? Entonces, como yo no tengo la velocidad, pues no puedo hallarlo. Entonces me olvido de esta ecuación. Me acordaré de la otra que decía, igual era aceleración centrípeta, es igual, y ya poniéndolo con angular va a ser velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. ¿Listo? Ahora sí, fijémonos qué cosa, que aquí sí tengo todo lo necesario, porque para hallar esta aceleración necesito la velocidad angular, y eso lo tengo acá, me dieron esto acá. Entonces tengo, el radio también lo tengo, y aquí está. Entonces directamente, ¿yo qué puedo hacer? Hallar esto, ¿sí? Así de sencillo. En este caso, yo solamente pongo aceleración centrípeta, y esto es igual a ¿qué? La velocidad angular al cuadrado. ¿Cuánto es mi velocidad angular? 2 radianes por segundo.
¿sí? Pero todo esto me dice al cuadrado, ¿verdad? Velocidad angular al cuadrado. Multiplicado por el radio, y el radio es obviamente 2 metros. ¿Listo? Y obviamente esto está sencillo, ¿verdad? 2 elevado al cuadrado, 2 por 2, 4, multiplicado por este otro 2, ¿cuánto nos da? 8. ¿Verdad? Si ponen sus calculadoras, igual les va a dar. ¿Listo? Ahora, la unidad, y eso es lo que más, por lo que he puesto más que todo este ejercicio, tenemos que acordarnos. ¿En qué unidad me va a dar, chicos? Piensen, piensen. ¿En qué unidad me va a dar? Araceli, ¿tú qué dices? Estoy pensando, profe. Brian, ¿qué tal? ¿Tú qué dices? Igual, profe, estoy viendo que en qué puede. Radiales al cuadrado por metro sobre metro. A ver, démonos cuenta, obviamente, que para trabajar unidades siempre es para que se vayan ciertas unidades, ¿verdad? Y en este caso, radianes, ¿se puede ir con algo? No hay radianes en algún otro lado, ¿cierto? Tampoco este metros no hay en ningún otro lado. Este segundos tampoco hay en ningún otro lado. Entonces, dense cuenta que nada se va a ir, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que anotar nosotros? Como vemos, digamos, pero ahorita vamos a analizar algo más. Esto de radianes igual se eleva al cuadrado, porque este cuadrado afecta tanto al número como a la unidad. Entonces sería, digamos, radianes al cuadrado sobre este segundo, como está igual aquí entre paréntesis y está elevado al cuadrado, pues igual yo debo elevarlo al cuadrado. Y aquí solamente este lado está metros, ¿sí? Técnicamente esta debería ser la unidad, pero tenemos que acordarnos de algo. Una cosa muy importante. Estos radianes se consideran adimensionales. ¿Qué quiere decir? Que no son como una unidad de medida así oficial, más o menos. ¿Por qué? Porque lo usamos para desplazamiento, eso es cierto, pero solamente estos radianes está siempre en función del ángulo. ¿Bien? Entonces, el ángulo es aparte. ¿Listo? Como no estamos aquí manejando ángulos directamente, pues de esto nos olvidamos ahorita. ¿Listo? Los radianes, como se considera, como les digo, una unidad adimensional, pueden ser bozadas como tal. O sea, no pueden haber, no puede existir. Es solo esto cuando los transformamos a lineales. Por ejemplo, justo a esto me refiero. Esta aceleración que estoy manejando es lineal. ¿Listo? Es diferente hablar de la aceleración angular. ¿Ve? En angular sí me tendría que dar con radianes y todo. Pero como yo necesito la aceleración centrípeta, que es una aceleración tangencial o lineal, pues no la necesito en radianes. Entonces, yo me olvido de esos radianes. Esto que se entienda, ¿listo? Entonces, como yo ya lo dejo esto de los radianes al cuadrado, solo me queda abajo segundos al cuadrado y este metros, ¿qué pasaría? A estar arriba. Y en todo caso, esto solamente se va a volver metros, que está arriba esto, sobre segundo al cuadrado. Y que obviamente esta es la unidad de la aceleración, si nos acordamos, ¿no ve? La aceleración siempre lo medimos en esta escala de unidades, normalmente. ¿Esa parte se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Bien, muchachos. Hasta aquí, dense cuenta que estos son los ejercicios que son sencillitos. Solamente es reemplazar los datos en esta fórmula pequeña que tenemos. Bien. Profe, ¿esa fórmula se usa para todos o solo para los que tenemos los datos ya listos? Solo para los que tenemos los datos ya listos. Va a haber ejercicios Ahí, más profe. complejos que ahorita lo vamos a hacer. Esto, como les digo, van a usar directamente de esa manera. Incluso va a haber algunos ejercicios que les van a dar así, digamos, con la fuerza. La fuerza centrípeta igual a masa por aceleración centrípeta, ¿no ve? Y van a tener que reemplazar ahí, digamos, tal vez van a decir, les piden que hay en la masa. Les van a dar tal vez la fuerza centrípeta y les van a dar la aceleración centrípeta. ¿Listo? Y ahí tendrían que despejar esto que estaban multiplicando, pasa a dividir y sacan directamente con la calculadora. Bien, ahora, esos son los ejercicios obviamente que son un poco simples, solamente es manejar las dos o tres fórmulas en este caso que tenemos, la de la aceleración centrípeta que son dos y de la fuerza centrípeta, que ya serían tres con eso, ¿verdad? Y solamente es reemplazar los datos y hacer unos simples despejes nada más. ¿Listo? Esa es la parte sencilla. Ahora vámonos con un poco más complejo. ¿Listo? Vámonos con este. ¿Qué dice este de acá? Un trineo de masa de 25 kilogramos es jalado por unos pesos en una plataforma horizontal de nieve y hielo prácticamente sin fricción y están unidos por una cuerda de 5 metros.
De pronto los pesos giran bruscamente haciendo que el trineo describa una curva. Si el trineo tiene una velocidad de 0.52 radianes por segundo, calculemos la tensión que existe en la cuerda. ¿Sí? Desde cuenta que de por sí, ya toda la redacción que hemos leído, ya de por sí parece complicado, ¿sí? Pero solamente tendremos que aplicar pura matemática casi, reemplazar cositas, van a ver. Pero lo primero es analizar, ¿sí? En este caso, vamos a sacar nuestros datos, como siempre lo hacemos. Y eso siempre acostúmbrense, porque de aquí partimos siempre. Cosas que tenemos y cosas que no tenemos. ¿Listo? Ahora, teniendo nuestros datos aquí, leemos otra vez. Un trineo de masa 25 kilogramos. Directamente me están diciendo que esto ya es masa, entonces yo me noto. La masa del trineo es de 25 kilogramos. ¿Listo? ¿Qué dice después? Es jalado por unos pesos en una plataforma horizontal de nieve y hielo, prácticamente sin fricción. Hasta aquí todo claro. No hay fricción y eso es muy bueno. Sí, no hay fricción. Y están unidos por una cuerda de 5 metros. Bien. Ahora, este dato, ¿qué le pondría? ¿Qué dato sería esto, chicos? Radio. No, ¿El qué? radio. Exacto, el radio. Y para los que no se han dado cuenta, digamos que obviamente la persona estaba acá. Este es, digamos, su trineo. ¿Listo? Y estaba siendo jalado por una cuerda por los pesos que estaba aquí, más o menos así, lo más lo voy a poner ya. Y obviamente, ¿qué ha sucedido? Que estos pesitos de la nada se han girado, dice. Y obviamente, ¿qué va a pasar cuando esto ha girado? Esto va a describir una trayectoria más o menos así, circular. ¿Listo? ¿Y en qué eje están girando? En base a los pesitos. Pero obviamente el radio viene siendo la medida de esta cuerda que está sujeta. ¿Bien? Eso va a ir directamente como nuestro radio. Y eso nos están dando, que están unidos, dice aquí, por una cuerda de 5 metros. Y eso para nosotros entonces, como hemos analizado, para nosotros esto es el radio. ¿Listo? Ahora, ¿qué dice después? De pronto los pesos giran bruscamente, y es lo que ha sucedido acá. Como ya hemos leído antes, eso hemos visto, ¿no ven? Haciendo que el trineo describa una curva, y aquí está esa curva. Si el trineo tiene una velocidad de 0.52 radianes por segundo, y esto ya me están diciendo velocidad, ¿pero qué velocidad es? ¿Angular? Exacto, ya es angular, ¿no ve? Cuando directamente nos dicen radianes, y es angular. Entonces yo le pongo velocidad angular, y esto. Velocidad angular es igual a 0.52 radianes por segundo, ¿sí? Calculemos la tensión que existe en la cuerda. Entonces yo pongo que la tensión es lo que no sabemos. ¿Listo? Ahora chicos, hasta aquí quedaremos ahorita. Se está cortando el tiempo. Por favor, les pido que volvamos a entrar, ¿sí? Voy a cesar la sesión de esto. Así continuamos con este ejercicio. ¿Bien? Saldremos y entramos.